Hola, soy Natalia Pedrajas, soy la directora de apoyo psicológico en casa. Hacemos las intervenciones en el propio domicilio de las pacientes y también hacemos intervenciones online. Y llevamos más de 10 años trabajando dentro del campo de la psicología. Y una de las cosas más retadoras durante todos estos años es la ansiedad, por eso estamos haciendo estas píldoras de psicología práctica. Es verdad que en las dos anteriores, que sería muy bueno que las vieras, pues hemos estado haciendo ejercicios prácticos sobre nuestra vida, sobre lo que es la ansiedad, cómo se identifica, qué sintomatología puede darnos, qué tipo de somatizaciones, y también hemos visto qué función cumple la ansiedad y cómo nos está informando de algo. Es importante saber de qué nos está informando la ansiedad en nuestra vida, porque ha venido precisamente para decirnos algo, para darnos algún tipo de mensaje y algún tipo de cambio que tenemos que hacer en el día a día de nuestra vida, bien sea en el presente o bien mirando hacia el futuro. Entonces, identificar la ansiedad es un primer paso, está muy bien, hay que nombrar las cosas para poder luego tratarlas, para poder sobre todo solucionarlas, pero no es el único paso, solamente la identificación emocional, la identificación de la ansiedad, sino que también es muy importante que hagamos ejercicios y cambios en nuestra vida. Y para eso es súper importante pedir ayuda y pedir ayuda de una buena profesional. Entonces, vamos a ver cómo en estas píldoras pues podemos ir avanzando un poquito más en qué es eso de la ansiedad y en algún tipo de ejercicio que nos pueda ayudar a bajar los niveles de ansiedad. Entonces, fijaros que hay que recordar que la ansiedad puede ser algo así como física, donde hay muchas somatizaciones de me duele la tripa, me duele el estómago, se me corta el aire, no puedo respirar. O puede ser más mental, pueden ser pensamientos muy recurrentes que nos están generando gran malestar en nuestra vida. Bueno, todo esto, ya sea más físico, ya sea más mental, nos está informando que tenemos ansiedad y, como hemos dicho en píldoras anteriores, nos dice que tenemos que enfrentarnos a algo en nuestra vida o tomar otro camino. Es importante saber, por lo tanto, qué hay que hacer y, sobre todo, de qué nos está informando, en qué punto de nuestra vida está habiendo pinchazos, microansiedades que no nos están dejando vivir con bienestar. Hoy vamos a hablar de dos emociones básicas, dos emociones primarias que están influyendo mucho en lo que es la sintomatología de la ansiedad y en los estados ansiosos, que es el miedo y también la tristeza. Son dos emociones que nos han ayudado durante mucho tiempo pues, a tener información de las cosas que están pasando en nuestra vida. Pero hay que saber un poquito más allá sobre estas dos emociones que están influyendo en los estados ansiosos. Fijaros, el miedo es una clara emoción que detecta amenazas en nuestra vida. No podemos vivir con un miedo excesivo porque estaríamos en una preocupación constante, estaríamos en esos pensamientos que están todo el rato hacia el futuro, qué pasará, qué me va a pasar algo malo, ¿no? Entonces el miedo por exceso nos incapacita mucho para vivir nuestro día a día con bienestar. Y el miedo por defecto también, es decir, no podemos vivir sin tener miedo en ningún momento de nuestra vida, porque entonces no estaríamos pendientes de las amenazas que nos podemos tener en nuestra vida. Entonces el miedo puede ser disfuncional si está por exceso o por defecto, pero puede ser funcional si lo tenemos justo en una medida adecuada y nos informa de las amenazas reales que podemos tener en cuenta para no tropezarnos y no caernos y no acumular malestar. Entonces es este miedo, esta preocupación funcional la que nos puede ayudar a vivir nuestro día a día. Si es por exceso, no demasiado bien; si es por defecto, tampoco demasiado bien, porque estaríamos pues en momentos en los que no nos funciona del todo esta emoción. La tristeza pasa pues lo mismo, tenemos una tristeza por exceso, entonces estaríamos viviendo pues como en esos estados muy depresivos, ¿no? En esas formas en las que siempre vemos pérdidas, en la que todo es una pérdida en nuestra vida, en lo que nada merece la pena, o podemos tener una tristeza por defecto y no pararnos a pensar qué es lo que está mal en nuestra vida. Entonces la tristeza también puede ser disfuncional por exceso o por defecto. Entonces es importante que sea funcional, que tengamos la emoción de la tristeza en una medida justa para que nos informe de las pérdidas y para que nos ayude a pensar en un buen plan de acción en nuestra vida.
Por eso el miedo funcional en la justa medida nos va a informar de las amenazas y vamos a hacer caso por qué camino vamos a ir y a qué nos vamos a enfrentar y a qué no. Y la tristeza en su justa medida también nos va a permitir pensar, porque la tristeza es la emoción más inteligente, es la emoción que nos ayuda a pensar y a elaborar el plan de acción, la que nos mete en nosotros mismos y nos dice, a ver, ¿qué camino podemos tomar? Estas dos emociones, la tristeza y el miedo, están influyendo conjuntamente y puede que estén disfuncionalmente en ti y puede que estén también pues motivando un estado ansioso en el que tienes una preocupación excesiva o un miedo excesivo o en el que a lo mejor pues tienes una tristeza también disfuncional. Hay que saber identificar bien estas emociones y ver si están por exceso o si están por defecto. Otra de las cosas que me gustaría comentar en esta píldora es que muchas veces la ansiedad que tenemos es por una falta de identidad. Tenemos dos identidades claramente marcadas que deberíamos tener como muy claras. Una es la identidad personal y otra es la identidad profesional. En esta sociedad occidental normalmente las dos identidades tienen que estar bien marcadas, bien fuertes y con una buena autoestima. Entonces la falta de identidad personal, de quiénes somos a nivel personal y la falta de identidad profesional de qué hacemos a nivel profesional, cómo nos ganamos la vida, pues a veces puede dar lugar a que tengamos una sintomatología ansiosa porque no sabemos qué hacemos con nuestra vida, dónde estamos o qué vamos a hacer con nuestra vida, ¿no? Y es cierto que hay ejercicios que pueden ayudar. Por ejemplo, uno de los primeros ejercicios que os motivamos desde estas píldoras de psicología práctica es que podamos hacer una tabla donde pongamos dos columnas y donde puedas dibujar y escribir cuál es tu ansiedad y cómo esa ansiedad pues puede estar relacionada con tu identidad personal o con tu identidad profesional. Es decir, ¿qué características tiene tu identidad personal? ¿Es una persona que le gusta el deporte, que le gusta el teatro, que le gusta el cine, que le gusta comer bien, que duerme mucho, que tiene pareja, que quiere estar más bien soltero, que le gusta viajar? Es decir, ¿cómo es esa identidad personal? ¿Quién eres tú a nivel de persona? Y luego la siguiente columna rellenándola, describiéndola también, ¿por qué no? Dibujándola, hacer algún dibujo que os motive a poner un ejemplo de esto, es cómo es tu identidad profesional. Es una identidad formada por tus estudios, por tu profesión, por el trabajo que estás desempeñando, por el día a día de cómo te ganas la vida. Están fuertemente marcadas las dos identidades, hay una falta de identidad de una o de otra y sobre todo, una de las cosas que pasa ahora mismo en esta sociedad en la que vivimos, la identidad profesional se ha comido a la identidad personal. Tenemos espacios a nivel personal para desarrollarnos y para tener un crecimiento personal como individuos. ¿Por qué os digo esto? Porque es bueno motivar a esta reflexión, ya que muchas veces estamos en una sociedad donde el trabajo siempre es lo primero, donde realmente estamos continuamente preocupados porque el trabajo siempre es lo primero. Y es cierto, tenemos una sociedad en la que el trabajo es muy importante, pero tan importante es el trabajo y esa identidad profesional como saber quién eres a nivel personal. Y cuando la identidad profesional se ha comido completamente la identidad personal y lo único que somos es trabajo y vivimos para trabajar, pues entonces puede que también la ansiedad esté asomando y nos esté diciendo, porque acordaros que la ansiedad siempre nos está dando pistas de algo, nos esté diciendo que es hora de cambiar y de motivar mucho más lo que es la identidad personal. Por eso desde estas píldoras de psicología práctica podemos motivaros a hacer estos ejercicios y estas reflexiones, pero evidentemente no con unas píldoras se puede tratar solamente la ansiedad, así que te motivamos a que contrates ayuda profesional, a que contactes con los psicólogos, también, ¿por qué no?, con los psicólogos de apoyo psicológico en casa, que tenemos tanto atención a domicilio como atención online. Así que nos vemos en la siguiente píldora y espero que esta te haya ayudado muchísimo.